Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo vamos a comenzar una clase más de teología para laicos. El día de hoy tenemos el tema de las etapas de la revelación. Recordemos que la semana pasada vimos la revelación divina, sobrenatural. Dios sale al encuentro del hombre. Y en una clase todavía anterior a esta vimos la revelación natural. Entonces Dios se revela de forma natural. El ser humano puede llegar a conocerle a Dios solamente por la luz de la inteligencia, de la razón, pero no puede conocerle suficientemente. Por ello Dios sale al encuentro y se revela, se manifiesta tal cual es, para que le conozcamos y entonces podamos acceder a la salvación que Él nos quiere regalar. El día de hoy vamos a analizar entonces y a descubrir, a aprender cuáles han sido esas etapas en las que Dios se ha revelado para que nosotros le hayamos conocido. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda por nosotros para poder bien recibir al Espíritu Santo. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la pasión, el anhelo, el respeto, la piedad, para introducirnos cada vez más en el misterio de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a dar inicio entonces. Revelación primitiva. Dios se dio a conocer a nuestros primeros padres, los revistió de gracia y justicia y les invitó a vivir en una íntima comunión con Él. Dios primero se encuentra con una primera pareja, Adán y Eva, y les invita a vivir en la santidad con la que fueron creados. Sin embargo, caen. Después de la caída, Dios hizo a Adán y a Eva una promesa de redención. Dios decide salvar a la humanidad y lo hace a través de una serie de etapas. El ser humano en Adán y Eva cayó. Ya no merecía estar junto a Dios y en consecuencia Dios tiene que hacer algo para regresar esa gracia que estos seres humanos perdieron, y con ellos también toda la humanidad, puesto que nosotros que venimos de ellos, de Adán y Eva me refiero, venimos ya con este pecado original, y por este pecado entonces ya no podemos entrar al cielo. Entonces Dios hace todo un plan de salvación, que digamos que no fue improvisado. No es que Dios estaba así y dijo, y ahora pecaron Adán y Eva, ¿qué hacemos? Hijo o Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que no. Todo, aun cuando a nosotros nos parezca muy extraño, todo, aun cuando el ser humano interfiere en los planes de Dios, todo se va a realizar según la voluntad de Dios. Hay una especie de línea humana en el que el ser humano hace horrores y garabatos en su vida, ¿no? Pero hay una línea superior que es la voluntad de Dios que se va realizando a través de toda la historia, inclusive a pesar del pecado del ser humano. Eso es importante, ¿no? Por eso es que Santa Teresa de Calcuta decía, Dios escribe recto en renglones torcidos. Esos renglones torcidos somos nosotros. Sin embargo, su voluntad se va siempre cumpliendo y manteniendo, ¿no? Entonces, el ser humano cae, Dios no es que improvisa, sino que ya está todo en su plan de salvación. Nosotros no lo podemos entender fácilmente, es muy difícil. Sin embargo, tenemos que por lo menos captar esto, ¿no? Que su voluntad se va cumpliendo a pesar del pecado del ser humano, ¿no? Y entonces va realizando allí su obra, su plan de salvación. La revelación primitiva es continuada en la alianza con Noé después del diluvio, ¿no? Si recordamos muy bien, Dios mandó a este hombre a construir esta barca y allí entonces hacer una regeneración del mundo, una limpieza, una purificación, porque realmente el mundo estaba pervertido.
La Biblia se refiere a diversas personas que son testigos del Dios vivo. Por ejemplo, Abel el justo, Noé, Melquisedec, entre otros testigos, entre otros amigos de Dios. En los escritos tardíos del Antiguo Testamento se encuentran múltiples consideraciones sobre la posibilidad de conocer a Dios a través de la creación y sobre la insensatez de rechazarlo, ¿no? Entonces ya Dios estaba comunicando a los seres humanos después de haber caído en una desgracia espiritual, ¿no? Que es estar en pecado. Por eso es que dice el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos del 4 al 5. Vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes hay desconocimiento de Dios, y que a partir de las cosas visibles son incapaces de ver al que es, ni por consideración por las obras vieron al artífice. Ni siquiera viendo las cosas visibles se dieron cuenta de que realmente tendría una necesidad, todo eso que existe, de un artífice, de un creador. Vanos son entonces esos hombres. Ya estaban acusando en el mismo Antiguo Testamento a aquellos que no querían creer en Dios, pues Dios estaba ya saliendo al paso desde la creación, ¿no? Dios no quiso revelarse a los humanos solamente de modo individual, sino al hombre como ser social e histórico, en un punto determinado. Además de la historia universal de Dios con los hombres, hay una historia especial de la revelación divina, en tiempos y lugares concretos, exactos, determinados. Dios se ha dado a conocer de un modo nuevo y sobrenatural a determinadas personas, a las que ha conferido la misión de anunciar su palabra públicamente a los demás hombres. Podemos pensar rápidamente en un Moisés. Dios elige y le comunica su palabra para que la comunique luego por mediación de Aarón al pueblo. Podemos pensar en otro hombre, en Abraham. Pensemos en los patriarcas, entonces también en Isaac. Pensemos también en Jacob. Pensemos también en los profetas. Ya veremos esto entonces inmediatamente. Esta historia especial de Dios con los hombres comienza con la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. En esta, Dios se manifiesta haciendo una elección inmerecida. Promete la posesión de una tierra maravillosa, la tierra prometida, de la cual se dice que emana leche y miel. Todavía faltan unas normas legales y de culto. En ese primer momento, entonces, Dios se comunica a los patriarcas y les dice: tranquilos, ustedes tienen que ser fiel a mi voluntad, a mi palabra, y entonces tendrán herencia, es decir, tendrán la tierra, pero también una herencia en cuanto a la generación, es decir, tendrán una multitud de hijos, ¿no? Y también tendrán la bendición. Son las tres promesas que hace Dios a los patriarcas, y que ellos, a pesar de sus incredulidades en algunos momentos, se mantuvieron firmes en la fe, y entonces Dios continuaba su plan de salvación por medio de estos grandes hombres, ¿no? Recordemos Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, aún no está bien estructurada toda la forma de liderazgo de todo el pueblo de Israel. Por ello, entonces Dios está en un proceso. Primero ha elegido a unos hombres, ya hay una historia de salvación primitiva, originaria, digamos así, en todo este plan de salvación desde los patriarcas, y va comenzando a dar pasos el pueblo de Israel junto con Dios para que todo se vaya organizando. ¿Y cuál será el punto más importante de todas estas etapas? Por supuesto que ustedes lo deben saber, es la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo aquí estamos dando los primeros pasos en estas etapas para que Dios manifieste ampliamente su revelación, o se manifieste a sí mismo, mejor dicho, ¿no? Con Moisés, Dios constituye a Israel como su pueblo, liberándolo de la esclavitud. Da a este pueblo unas indicaciones éticas y sociales. Les da los 10 mandamientos, ¿no? Primero los patriarcas, luego Moisés.
Y con Moisés ya hay un estatuto jurídico, digamos así, ¿no? Ya hay unos mandamientos, hay ya unas bases para una buena dirección de la sociedad en ese entonces israelita, ¿no? El Dios de Israel es un Dios vivo que ve la miseria del hombre y escucha sus clamores. Es un Dios que tiene compasión de los que sufren, un Dios que libera y guía, que interviene en la historia. Es un Dios de esperanza. Es tan interesante cómo Dios revela su nombre a Moisés. Le dice: yo soy Yahvé. Eso quiere decir yo soy el que soy, pero también yo soy el que estoy. Y el pueblo de Israel ya sentía la presencia de Dios continua. Dios no era un Dios que estaba en el cielo solamente mirando hacia abajo a ver cómo el ser humano se defiende. Dios no es solamente una historia de mis antepasados, sino que lo experimentamos continuamente a nuestro lado. ¿Y por qué? Porque Él se compadece de nosotros y Él nos libera y guía. Es la experiencia del pueblo de Israel cuando es liberado de Egipto y es guiado hacia la tierra prometida. Entonces el pueblo de Israel, al mirar su pasado, solamente puede llenarse de esperanza. La historia de salvación entonces es una historia de esperanza, porque nos dice: Dios está junto a nosotros. Así se iba manifestando Dios entonces en estas etapas. Con frecuencia Israel abandona al único Dios vivo y se olvida del precepto fundamental de su ley para adorar a los ídolos de los pueblos vecinos. En estas situaciones, Dios hace surgir hombres y mujeres para ayudar a su pueblo. Lamentablemente, el ser humano da su brazo a torcer a las promesas que hace y abandona el buen camino. Incumple la ley y se hace ídolos. Eso le pasó al pueblo de Israel, eso ha pasado en la historia de la salvación. Sin embargo, Dios inspira a hombres y mujeres para que ayuden a este pueblo. En este momento podemos pensar ya en los jueces, entre ellos, por ejemplo, en Sansón. Dios llama a los profetas también. Reciben de Dios el encargo de hacer que el pueblo vuelva a la obediencia y a la justicia, y en la época del exilio de darle ánimo y consolarle. Los profetas, amigos muy íntimos de Dios, que comunicaban la palabra de Dios anunciándola, pero también con ella denunciando al pueblo y al mismísimo rey si en alguna situación estaban fallando. Les decían: tenemos que ser obedientes a esa ley que prometimos cumplir, y tenemos que ser justos ¿con quién? Con nuestros hermanos, sobre todo cuando no se consideraba al pobre, a la viuda, inclusive también a los niños, al enfermo. Esos profetas fueron muy fuertes para que el pueblo recapacite, ¿no? Y en momentos difíciles, como por ejemplo el destierro o el exilio, entonces estuvieron animándoles a que mantengan la fe. Tenemos un Dios que está con nosotros, ya Él nos va a liberar, ya falta poco, y así consolar a este pueblo que se encontraba tan afligido. A causa de la desobediencia e injusticia del pueblo, Dios la amenaza con un castigo. La sentencia se convierte en realidad con la caída del reino del norte en el año 722. Pensemos ahora en Samaria sobre todo y todas las tribus de Israel que están al norte. Y no incluimos aquí a la tribu de Judá. Esa tribu siempre estuvo un poco aislada. Recordemos que luego del reinado único de David y de Salomón, luego el reino de Israel o todo el reino del pueblo de Dios fue dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces este reino del norte, que eran las 11 tribus de Israel, no la tribu de Judá, esas 11 tribus fueron desterradas en el año 722 prácticamente, ¿no? Pero la tribu de Judá permaneció, donde está Jerusalén, ¿no? Donde nació Jesús en Belén, ¿no? Eso permaneció. Sin embargo, el año 587, porque no obedecieron a Dios, esta tribu también fue desterrada. Prácticamente de allí viene el nombre judíos, la tribu de Judá, ¿no? Fueron desterrados en el año 587, sin embargo, después regresarán. Y ellos son los judíos, los que conocemos ya en el tiempo de Jesús. Los demás, sobre todo los que se conocen como los samaritanos,
que son todas las demás tribus de Israel que se contaminaron al unirse con otras tribus, los hombres casándose con mujeres de otras tribus. Entonces por eso es que los judíos tenían esta rivalidad con Samaria, porque todas las demás tribus de Israel se contaminaron y la que permaneció aparentemente pura fue la tribu de Judá, los judíos, ¿no? Entonces aquí se entiende por qué en algún momento Jesús mismo dice que es verdad cuando se encuentra con esta samaritana, que los judíos y los samaritanos están siempre en revancha o están siempre peleando. Y esta samaritana, sin embargo, le dice, nosotros no tenemos al Dios de Israel, ¿no? Porque no tenemos un templo, no tenemos dónde, ¿no? Y Jesús le va a decir, tranquila, vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Y entonces allí está rompiendo Jesús este conflicto que había entre los samaritanos y judíos, que nace justamente de estos destierros que pasaron 700 años antes de Cristo en el caso del Reino del Norte y 500, 600 años antes de Cristo en el caso del Reino del Sur, concretamente la tribu de Judá, ¿no? Ahora no voy a poder prolongar y profundizar en cada una de las etapas. Como se darán cuenta, estoy solamente haciendo un análisis general, porque vamos a ver las etapas de forma general, ¿sí? Cuando estudiemos Biblia concretamente, entonces ahí sí nos detendremos a estudiar parte por parte detalladamente. A través de las diversas etapas de la historia sagrada, Dios ha preparado a su pueblo para la revelación definitiva ¿en quién? En Jesucristo. Él es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento estaba apuntando ¿hacia quién? Hacia Jesús. Por eso es que el Antiguo Testamento no se entiende sin la persona de Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento estaba ya hablando, estaba ya anunciando, estaba ya haciendo ilusión a toda la historia sagrada y a los creyentes para que se preparen a recibir a Jesucristo, al Mesías. La predicación de Jesús acerca de Dios tiene un acento nuevo, es distinto, es realmente una buena nueva. Contenido de esta predicación es el reino de Dios esperado en el Antiguo Testamento. Y esto está en sus palabras, en sus obras y en su misma persona. El mensaje de Jesús sobre Dios es de alegría, sobre todo para los pecadores, para los pobres, para los desamparados, para que se conviertan y sigan su llamada. Dios es amor sin límites. El pueblo de Israel, entonces, los judíos, iban conociendo ya a este Dios. Inclusive también, no solamente el pueblo elegido, sino también los samaritanos. Y no solamente ellos, sino también los extranjeros. Y no solamente ellos, sino inclusive hasta los mismos romanos que tenían oprimido al pueblo y ellos ya por allí tienen signos de fe. Dichoso aquel centurión del cual se dijo, no he encontrado a alguien que tenga una fe tal como este hombre, ¿no? Es impresionante. Y entonces Dios iba ya, por medio de Jesucristo, realizando su revelación más plena, sobre todo en la misma persona de Jesús, en sus obras, en sus palabras. Jesucristo habló de Dios de un modo enteramente único. La relación de Jesús con el Padre es distinta de la que mantenemos nosotros. Él dice, es mi Padre. Pero cuando se refiere a nosotros, dice, vuestro Padre. Recordemos en el encuentro que tuvo Jesús después de la resurrección con María Magdalena. Mi Padre y vuestro Padre. Es decir, que hay algo distinto en Él. No es solamente un profeta, no es solamente alguien que viene a hablar de Dios. Hay una unión completamente única entre este Jesús y Dios. Tanto así que le dice mi Padre, ¿no? Jesús está por encima de Moisés y los profetas, de la ley y del templo, del sábado y de cualquier otra prescripción. Es el Hijo único del Padre, el Verbo divino. Es el Hijo eterno enviado al mundo. Por ser Hijo del Padre y estar entonces unidos por una misma substancia, Él es el Verbo divino, es el mismo Dios.
Las dos personas, Padre e Hijo, son Dios. Esto es maravilloso. Y entonces el pueblo de Israel tenía que ir reconociendo estos signos, reconociendo en la persona de Jesús la mismísima divinidad. Así Dios se iba manifestando. En Jesús, Dios no se contentó con intervenir en la historia humana con obras y palabras, sino que Él mismo se hizo presente, Dios caminando con los hombres, Dios hablando a los hombres frente a frente. En diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto es maravilloso. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. En el Nuevo Testamento, Dios se nos manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo vive y actúa con constante referencia al Padre. Todo lo hace por el Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo he venido a cumplir la voluntad del Padre. Yo rezo, Padre, ¿no? Esto es maravilloso. Y luego también Él nos enseña a comunicarnos así con su Padre porque nos hace hijos. Él, el Hijo único de Dios, nos hace hijos en Él para que seamos hijos adoptivos de Dios, que ahora podemos decir de nuestro Padre. Dios Padre habla eternamente toda la abundancia del ser y de la vida en una palabra personal. En el cielo, en la eternidad de Dios, siempre ha existido el Hijo, siempre ha existido el Verbo. Eso hay que tener muy presente porque hay personas que por allí andan diciendo que Jesucristo existió en el momento que se encarnó, en el momento que fue enviado por Dios. Por supuesto que no, no sería Dios. Es que es Dios porque siempre ha existido, siempre ha sido Dios. Ha sido el Verbo de Dios, ha sido el Hijo de Dios. Y entonces Dios eternamente se ha manifestado en su ser, en su vida, todo lo que Él es en el mismo Hijo. Dios Padre se manifiesta en su Hijo, puesto que los dos están íntimamente unidos. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Los dos son Dios. En la plenitud de los tiempos, envió esta palabra hasta nosotros para nuestra salvación. Y viene Jesucristo para redimirnos, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida y no muera. Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 65, el Hijo de Dios hecho hombre es la palabra única, perfecta e insuperable, con la que desde la eternidad se expresa el Padre. Es Él, el Hijo de Dios, el Verbo, que luego se encarnó por nosotros y por nuestra salvación. En Él, Dios nos ha comunicado todo su misterio, se nos ha entregado completamente. No habrá otra palabra más que esta. Dios se ha entregado completamente. San Juan de la Cruz dice, después de la venida de Jesucristo, ya Dios ha quedado mudo, porque todo nos ha dicho en la persona de Jesucristo. Qué bonito. La redención no es un frío negocio jurídico, según el cual se deba realizar un sacrificio para calmar a una majestad ofendida, como a veces creían los griegos y también los romanos. Está enojado tal Dios, hay que ofrecerle más sacrificios y así se va a calmar. Por supuesto que no. Sin embargo, podemos ver en el Antiguo Testamento que algo de eso se entendía de Dios. Pero Jesucristo justamente nos viene a revelar quién es realmente Dios y cuál es su relación con nosotros. No pensemos que mientras más chivos, más toros, más vacas matemos para Él, entonces Él va a estar muy contento, muy agradecido con nosotros. No. Va a estar Dios orgulloso de nosotros, contento en cuanto nosotros vivamos según su voluntad. Es decir, según lo que nos hace feliz, según lo que nos permite realmente amar. Es un Dios entonces no
de talante jurídico, sino que es un Dios de relación paternal con nosotros, sus hijos, ¿no? Dios Padre reconcilia a los hombres consigo en su propio Hijo. Es Él, el Padre, quien da a los hombres una nueva vida y les regala su gracia. Por ella somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Somos realmente hijos del Padre en el Hijo. Le llamamos por eso Abba, ¿no? Papá. Algo muy distinto a los dioses griegos, a los dioses romanos de ese tiempo, que nunca ni por error y equivocación podían pensar que Dios iba a venir a consolarles, que Dios iba a venir a acompañarles. Por eso es que este Dios, el Dios cristiano, el auténtico y verdadero, único, se ha revelado como un Dios completamente distinto a cualquier imaginación o proyección humana, porque Dios sobrepasa nuestro pensamiento. El hombre ha quedado admirado, sorprendido y fascinado entonces por quién es Dios, cómo actúa en relación a nosotros. Nos ha querido salvar. Impresionante. La redención es la historia del amor de Dios por el hombre, del amor del Padre unido con el Hijo en el Espíritu Santo, una historia que supera con mucho la capacidad del entendimiento humano. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo sabemos quién es Dios. Es el que se dirige al débil y desamparado, rompe las ataduras del pecado, de la vida. Es Dios con nosotros, que misericordiosamente nos consuela, nos levanta cuando caemos, nos acompaña, que sobre todo quiere arrancarnos de las garras del pecado, porque por el pecado rompemos la relación con Él y por el pecado tenemos el riesgo de condenarnos eternamente, un sufrimiento obviamente fuerte para el corazón de Dios, y por ello está muy preocupado por nosotros. La muerte de Cristo es uno de los misterios contenidos en los planes divinos. Es decir que Dios, desde el primer momento de pensar en nosotros, si se puede hablar de momentos, obviamente que en la eternidad de Dios no hay momentos como los entendemos nosotros. No es que Dios primero no pensó y luego pensó en nosotros, sino que desde siempre, desde toda la eternidad nos pensó y desde toda la eternidad ya sabía, digamos así, que el Hijo tenía que morir por nosotros. Su plan de redención estaba también entonces bien, disculpen la redundancia, planificado. El plan estaba bien planificado para que nosotros podamos salvarnos, ¿no? Lo que era condena y vergüenza, Dios lo convirtió en entrada en la gloria. Es decir, que nosotros nos mereceríamos el infierno, pero nos ha dado el paso a la gloria, al cielo. El acto propio de Dios es la resurrección. Con esto Dios ha hecho su obra más grande. ¿Por qué? Porque si fue admirable el habernos creado, mucho más admirable es el habernos redimido con su pasión, muerte y resurrección. La resurrección es obra de la Trinidad y por tanto también Cristo resucita por su propia voluntad. De eso tenemos testimonio en la palabra de Dios, que nos dice que el Padre resucitó al Hijo, que nos dice que lo hizo por el medio del Espíritu Santo, pero que también nos dice que el mismo Hijo es aquel que por su propia voluntad, por su propia decisión, entrega su vida y también la recupera. Es el mismo Hijo entonces también que se resucita. Es una obra entonces de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se nos revela entonces el misterio más grande de Dios, la Santísima Trinidad. ¿En quién? En la persona del Hijo. ¿Y cómo podemos llegar a contemplar y creer en esto? Por obra del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo entonces nos parecemos más a el Hijo, a Jesucristo, y somos agradables al Padre, nos comportamos como hijos de Dios y podemos llegar al cielo. Ese es un pequeño resumen, lo que he dicho hace un momento, de cómo la Santísima Trinidad se manifiesta, de cómo la Santísima Trinidad actúa en nosotros y nos lleva ella al mismo cielo. Estas son las etapas entonces de la redención, de la salvación, en las que
Por un lado, Dios nos ha querido redimir, como estoy diciendo, pero también se nos ha manifestado, se nos ha revelado para que le conozcamos. Esto es entonces lo que tenía que compartirles el día de hoy, queridos hermanos. Voy a darles la bendición, no sin antes decirles que se pueden suscribir al canal de YouTube, también pueden comentar, también pueden hacer preguntas, darle me gusta y recuerden que cada viernes estoy subiendo una clase de teología para ustedes, porque es importante en estos tiempos que los laicos estén muy bien preparados para dar respuesta de su fe. Ahora dispónganse para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima clase. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44. Y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,